cuando se hizo el levantamiento de este hallazgo, tanto de los elementos óseos y Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente ocurrió en Argentina y el pasado mes de agosto se dio a conocer la decisión del juez, la sentencia, así que es un caso que está resuelto. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Rosalía Daniela Jara nació y creció en Fortín Olmos, en el centro geográfico del departamento Vera, provincia de Santa Fe, Argentina. Era una joven de cabello oscuro, piel morena clara, que llegó a estudiar en la escuela San José Obrero. El caso de esta joven se inicia básicamente en la escuela donde ella estudiaba, porque justamente en ese lugar es donde ella llega a conocer a la persona que le cambiará su vida por completo. Cuando Rosalía cursaba la primaria, se topó con un profesor que empezó haciendo reemplazos en el área de educación física. Su nombre era Juan Valdés. La chica contaba con alrededor de 14 años en aquel momento y ese profesor tenía unos 32 años. Juan Valdés empezó a enamorar a aquella adolescente y de esa misma forma surgió una relación. Rosalía tenía como confidente a su hermana Irina, a quien ella le llegó a confesar en algunos momentos que estaba saliendo con su profesor. Su madre no tenía ni idea de que un hombre mayor y casado estaba envolviendo a su hija. Y después de muchos encuentros en secreto, el tiempo pasó y como producto de esa relación, Rosalía quedó embarazada y a sus 15 años tuvo una niña de nombre Alma Agustina. Como era de esperarse, un embarazo adolescente puede llegar a traer muchísimos problemas. Era una jovencita que no estaba preparada evidentemente para ser madre, no tenían los recursos económicos y además esto era un golpe muy fuerte para su familia, pues no sabían que ella estaba saliendo con un hombre mayor. Aparte, Juan Valdés se había encargado de constantemente decirle a Rosalía que no dijera con quién estaba saliendo, así que en todo momento ella había guardado el secreto de quién era esa persona, de quién ella había quedado embarazada. Sin embargo, el tiempo pasó, su embarazo también siguió avanzando y en algún punto ella llegó a contarle a su madre quién era esa persona. Cuando la bebé nació, Juan Valdés no quiso hacerse cargo de su hija y llegó a negar en todo momento su paternidad. Cada cuanto aquel hombre le pasaba era unos 300 pesos a Rosalía, como una forma de manipulación y violencia psicológica y económica para mantener en secreto la paternidad en relación a la niña. Evidentemente, la esposa de Juan Valdés no sabía que él había embarazado a una adolescente en ese momento. Su familia tampoco tenía conocimiento de que a este hombre le gustaban las niñas. El tiempo pasó y Rosalía Jara siguió con su bebé, trató de salir adelante y en ese proceso también conoció a otra persona con la que empezó a convivir. Ella estaba saliendo con Agustín Aldo Mancilla, una relación que se había formalizado y que incluso este hombre había decidido reconocer a la hija de Rosalía. Pero con el tiempo, la relación terminó. Y esto a su vez trajo problemas, puesto que Rosalía inició un juicio para pedir la manutención de alimentos a Agustín Mancilla, y este a su vez inició un juicio de impugnación de paternidad contra Rosalía Jara. Situándonos un poco más en el tiempo, en el año 2017 Rosalía ya contaba con 18 años de edad y estaba pasando por un proceso de separación en el cual ya no iba a poder contar con la pareja que tenía, como era también la ayuda con su hija. En ese proceso Rosalía también se sintió un poco descontrolada, se sentía bastante mal, no sabía cómo sobrellevar toda esta situación y es allí justamente cuando ella empezó a buscar nuevamente a su ex profesor y padre de su hija para pedirle, o mejor dicho, para exigirle la ayuda económica que su hija requería. Pero este hombre constantemente la evadía, no le respondía a las llamadas y negaba el querer ayudarla. Específicamente, el 10 de junio de 2017, Rosalía intentó comunicarse en 3 oportunidades con Juan Valdés, pero de esas 13 veces,
9 llamadas no fueron atendidas y las otras 4 no duraron ni un minuto, así que no podemos ni siquiera darnos una idea de qué conversación pudieron haber tenido en ese breve momento. Lo que sí se llegó a saber por parte de la familia es que Rosalía estaba insistiendo una y otra vez en que Juan Valdez se hiciera cargo de la niña o que por lo menos pasara algo de dinero, porque ella no le estaba exigiendo de que él dejara su matrimonio ni que mucho menos él viviera con ella, sino que simplemente se hiciera cargo de su hija. La situación para Rosalía en ese momento era desesperante e incluso la joven había intentado quitarse la vida. Y todo esto parecía ser por lo mismo, problemas económicos, una relación que había terminado, una relación que no se pudo solucionar y que ella se sintió sola, sin ningún tipo de ayuda. Siguieron pasando los días y llegó el 30 de junio. Ese día fue notificada de que se daría inicio al juicio de la impugnación de la paternidad por parte de Mansilla. Después de esa notificación, ella decidió llamar nuevamente a Juan Valdez. No podemos precisar exactamente cuáles eran los pensamientos de Rosalía, ni mucho menos qué intentaba ella hablar con este hombre, pero sí se sabe a ciencia cierta que ella intentó hablar con él en muchas ocasiones. A pesar de que Rosalía no encontraba de tener ningún tipo de solución con su expareja, ni mucho menos encontrar una solución con el padre de su hija, ella trató de llevar sus días, de llevar su vida, hasta que el 1 de julio de 2017 ella salió de su casa, pero nunca más volvió. Al no regresar a casa, la madre de Rosalía, de nombre Liliana Jara, empezó a preocuparse. Ella sabía que su hija tenía muchos problemas, pero sabía que era una buena madre, que siempre estaba pendiente de su hija y que además ella nunca se marchaba sin avisar. Aparte de eso, ella se había ido y había dejado varias pertenencias en la casa, como su identificación, dinero, así que ellos esperaban que en algún punto ella regresara, pero eso no sucedió. Al día siguiente, la familia decidió poner una denuncia por desaparición porque les pareció sumamente sospechoso. Aparte de eso, ellos intentaron llamarla en muchas ocasiones, pero caía era el buzón de voz. Evidentemente, para la familia Jara, lo que estaba sucediendo no era normal. Una vez colocada la denuncia el 2 de julio, se empezó a realizar varias averiguaciones que llevaron a poder ubicar los últimos pasos de Rosalía antes de desaparecer. De acuerdo a testigos, la noche del 1 de julio de 2017, la joven se encontraba en el bar de Vázquez de Fortín Olmos. Este lugar está bastante cerca de la casa donde ella vivía y aparte se encontraba jugando a las cartas. Las personas que estaban en ese lugar también la conocían y también pudieron decir que ella estaba hablando por teléfono, que se le vio toda la noche como mandando mensajes. Luego recibió una llamada como a eso de las 10 de la noche y es cuando los testigos dicen que ella salió del bar hablando por teléfono. La joven siguió caminando hasta hacia una esquina del lugar y luego corrió hasta un lado de la garita. En ese punto también se pudieron encontrar a otros testigos que pudieron ver a la joven específicamente en esa garita. También pudieron confirmar la hora, que era básicamente las 10 de la noche, y Rosalía estaba básicamente sí hablando por teléfono, pero esos otros testigos también pudieron determinar que cuando la joven estaba parada en esa garita también llegó un vehículo blanco que parecía bastante nuevo. De hecho, pudieron decir que era un Toyota Corolla. La joven aparentemente subió al vehículo sin ningún tipo de problema y luego se marchó. Entonces las autoridades empezaron a preguntarse con quién se había ido aquella joven, qué persona la había recogido y por qué el teléfono celular de ella ya no estaba funcionando, por qué simplemente caía el buzón de voz. Siguiendo su búsqueda, el 4 de julio se realizó una operación con caninos, partiendo del lugar donde había sido vista por última vez. Este efectivamente captó el aroma de la joven, pero perdió el rastro justamente donde un testigo dijo que se había visto un vehículo donde se cree que ella subió. De acuerdo a las características mencionadas por los testigos del vehículo, como también algunas declaraciones por parte de la familia, se empezó a sospechar en una sola persona, en este caso en el profesor Juan Valdez. De hecho, a las autoridades no se le hizo nada difícil poder ubicar el vehículo porque en este pueblo solo habían 2 carros iguales, en el sentido de que habían 2 Corollas de la misma marca, del mismo color blanco y nuevo.
Al día siguiente, ya siendo 5 de julio, las autoridades se presentaron en la casa de Juan Valdés, incluso llevaron todo el equipo necesario, como los perros que rastrean. Entonces empezaron a interrogarlo, como también a revisar este vehículo. Y algo que llamó mucho la atención es que el perro pudo detectar el aroma de Rosalía en el vehículo. A los pocos días de la desaparición de la joven y viendo estas circunstancias, Juan Valdés fue detenido con el cargo de retención y ocultamiento de persona para coaccionar y agravado por la calidad de la víctima. Partiendo de ese punto, las autoridades empezaron a investigar más a fondo a Juan Valdés. Aquel hombre dijo que el 1 de julio estaba en su casa y que no había salido. Pero su coartada se cayó rápidamente cuando las autoridades interrogaron a parte de la familia de Juan Valdés, pues resulta que este hombre sí había salido de su casa y justamente en una hora en la que básicamente desapareció Rosalía. Mucho antes de su arresto, Juan Valdés estaba plenamente consciente de que estaba siendo investigado y de hecho un amigo policía le avisó lo que estaba pasando y que parecía ser sospechoso y que le iban a secuestrar el celular. Así que cuando ese celular fue peritado, se pudo determinar que en la noche del 4 de julio de 2017, Valdés había manipulado el celular por más de 2 horas, logrando así borrar registros de llamadas, mensajes y luego reinició el sistema creando nuevas cuentas de Facebook, Gmail y todo lo que había en el teléfono. Prácticamente este celular había quedado como de fábrica, como de cero. A pesar de que fue bien difícil poder recuperar información de ese celular, se pudo determinar que hubo 14 llamadas entre los teléfonos celulares de Rosalía y de Valdés. De ellas, las últimas 3, todas discadas por Juan Valdés, coincidieron con el lapso en que ella estaba y salió del bar y que él estaba saliendo de su casa. Y otra de las cosas comprometedoras que se encontraron en este celular es que después de las últimas llamadas que se realizaron de Juan Valdés a Rosalía, después de básicamente dada la desaparición de ella, es cuando ellos también ya dejan de conversar, por así decirlo, y es cuando el teléfono de la joven también es apagado y empieza a caer únicamente el buzón de voz. Teniendo un poco de información de este celular, escuchando también las declaraciones de los familiares de Rosalía, como también de los testigos que llegaron a verla a ella por última vez, empezó la policía a crear sus propias teorías y empezaron a creer que probablemente el vínculo de todo esto, de lo que había sucedido, es que probablemente Juan Valdés la había citado y él se había encargado de desaparecerla y que muy probablemente la joven ya no se encontraba con vida. Otro factor que permitió seguir teniendo a Valdés como sospechoso fue que a través de su celular se le pudo ubicar en el lugar donde la chica había sido vista por última vez. Aún así, sin que apareciera Rosalía, las pruebas que se estaban acumulando ya eran abrumadoras y daban a pensar que algo malo, muy malo, había pasado. El caso cobró notoriedad a nivel nacional y los familiares de Rosalía y sus abogados fueron recibidos por el gobernador, legisladores y las máximas autoridades de la Fiscalía General de la provincia, además de que se realizaron numerosas movilizaciones y marchas para reclamar su aparición. Como ya les había mencionado, el vehículo de Valdés también era una pieza clave. Ya habían llevado a unos perros para olfatear y sí, efectivamente, había detectado el aroma de la joven allí. Pero también lograron agarrar como evidencia algunos cabellos y esto los mandaron al laboratorio. Una vez que se fue a analizar esto, tenían que compararlo evidentemente con algún familiar para poder determinar si era cabello de Rosalía. Así que decidieron tomar una muestra de la pequeña hija. Y una vez que se obtuvo el resultado, esto determinó que efectivamente sí era cabello de Rosalía, pero también con la muestra de ADN de la pequeña niña, también se hizo la comparación con Juan Valdés para poder determinar si este hombre realmente era el padre de la niña, y efectivamente era así. Con todas estas evidencias que se habían encontrado, lamentablemente pasó un año sin que se encontrara el cuerpo de Rosalía. Pero el 26 de agosto de 2018, un grupo de cazadores encontraron un cadáver en el arroyo Golondrina, justamente debajo del puente Bonete, que cruza la Ruta Nacional 98 en esa zona del norte provincial. Inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Una vez notificada, la familia Jara reconoció varias de las prendas halladas en las proximidades de los restos óseos.
Todo encontrado en un campo a unos 200 metros al costado de la Ruta Nacional 98. En la zona se encontró una campera y una zapatilla rosa sin cordones, que serían las que la joven de Fortín Olmos llevaba puesta la noche de su desaparición. Realizada la autopsia, se pudo determinar que tenía una lesión ósea que era de al menos un golpe mortal en la cabeza antes de que el cuerpo fuese abandonado en el lugar. Con toda la evidencia recolectada, los testimonios y el vínculo de paternidad que se pudo comprobar, Juan Valdés fue llevado a juicio por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediante violencia de género. En cuanto al móvil del crimen que se trató de probar en el juicio, el Ministerio Público indicó que se trataba por los reclamos de la paternidad y de los alimentos que pedía Rosalía Jara, por lo que Juan Valdés intentó ocultar la relación extramatrimonial, abusando siempre de la vulnerabilidad económica y la relación desigual de poder. Valdés sedujo a Rosalía cuando era menor de edad. En el juicio también se llegó a conocer varios detalles importantes. De hecho, una prima de Rosalía testificó y llegó a decir que una vez que ella se enteró que estaba embarazada, la jovencita llegó a la casa de Juan Valdés para exigirle que se hiciera cargo del bebé. Pero en ese momento también estaba la esposa de Juan Valdés, lo que quiere decir que desde mucho antes la esposa de Juan sabía exactamente lo que había pasado con esta jovencita, sabía que su marido había dejado embarazada a una adolescente. El lunes 3 de agosto de 2020, el Tribunal Pluripersonal compuesto por los jueces Gonzalo Basualdo, Norma Sen y Mauricio Martellosi dictaminaron que el profesor de Educación Física Juan Óscar Valdés era penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación y por ser cometido por un hombre contra una mujer y mediante violencia de género, el femicidio de Rosalía Jara, y lo condenaron a una pena de prisión perpetua. Para finalizar, el jurado llegó a la conclusión de que Juan Valdés había preparado todo, que él había concertado esta cita con la joven simplemente para acabar con la vida de ella, pues no quería que Rosalía le siguiera insistiendo con el tema de la parte económica, con lo que sería la alimentación de la niña, con que se diera a conocer de que él era el padre de la niña. Simplemente él quiso ocultar todo y le pareció que lo más sencillo era acabar con la joven. Además se pudo probar que él había aprovechado también el momento de que su esposa no estaba en el pueblo y que ella regresaría al día siguiente. Así que se llegó a esa conclusión de que él había planeado absolutamente todo. Y básicamente porque la joven le estaba pidiendo lo que le correspondía a su hija. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy y sé que voy a sonar como muy repetitiva, pero es un caso muy indignante como muchos de los que hablamos en este canal. Evidentemente era un hombre mucho mayor, un hombre que sabía cómo manejarla, sabía cómo controlarla y que además Rosalía venía de un hogar muy humilde. Así que él se aprovechó en todo momento de la joven y después que nace la niña ni siquiera quiso hacerse cargo, no se quiso hacer responsable de lo que le correspondía. Y bueno amigos, ahora me gustaría leer sus comentarios con relación a este caso, porque si yo sigo hablando esto podría ir para rato largo, porque yo realmente quedo muy indignada después que termino de relatarles todas estas historias. A pesar de que es un proceso de investigación súper larga, cada vez que recuerdo cada detalle me indigno más, me molesto más por cómo está la sociedad hoy en día. Y bueno amigos, para despedirme les voy a estar dejando por acá mis redes sociales por si desean estar en un mayor contacto conmigo, y también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón, y además no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.